necesaria reflexión y atención a problemas eh, asociadas, ¿no? A particularmente esta enfermedad, pero como tú lo puntúas bien, necesariamente que tiene que pasar por el pensamiento o el planteamiento más bien de lo arquitectónico, lo urbanístico en general, del estilo de vida urbana que hemos desarrollado y que está muy fuertemente asociado, ahora lo dicen, a este tipo de padecimientos pandémicos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Eh, Vamos a dar paso a la última presentación de este foro con la doctora Miriam Altamirano Bustamante. Permítanme darles la referencia de algunos datos de ella. Es investigadora titular de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas de la UMAE de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, profesora de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigadora nacional nivel 2. Por ahí, Rebeca de Gortari nos comenta en el chat que sería importante difundir las presentaciones, eh, la previa de Jorge y de Adalberto. Vamos a difundirlas todas, vamos a trabajar la edición del video y por supuesto que estarán a disposición de la comunidad. Muchas gracias, doctora, perdón, Miriam Altamirano. Eh, Pasemos, por favor, a su presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar a este foro tan importante y necesario para la reflexión conjunta en diferentes aspectos de lo que la pandemia ha significado para la ciencia, para la educación y para todo el país en general. Yo lo que voy a hacer es una serie de estudios de casos en los cuales uno de los principales temas va a ser salud mental y nuevas tecnologías en la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el problema? El problema es que existen datos científicos, ya están los primeros reportes de que los trastornos de la salud mental han aumentado. Se ha descrito que en España, por ejemplo, el 60% de la población en una encuesta de 30,000 usuarios reportaron tener problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, entre otros. Y esto pone en evidencia la deficiencia de los sistemas sanitarios para casos como la pandemia, en donde estas personas con trastornos de la salud mental necesitarían tener atención, pero una atención psicológica cara a cara es totalmente imposible en estas situaciones y por lo tanto se crean crisis en los modelos de atención a grandes poblaciones y el sistema de salud se colapsa. Por lo tanto, tiene que haber nuevas estrategias para poder paliar y acompañar en estas situaciones de trastornos leves de la salud mental. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que crear una sólida preparación científica y humanística, un sistema de salud innovador para hacer frente a la pandemia. Necesitamos ciencia más conciencia. El sistema sanitario debe fortalecer lo que nosotros llamamos el binomio medicina basada en evidencias, medicina basada en valores. La medicina basada en evidencias se centra en la enfermedad, mientras que la medicina basada en valores se centra en la persona del paciente, en la persona del personal de salud
y en las redes de apoyo tanto del personal de salud como del paciente. Como hemos dicho, Doctora, la perdimos en el audio. Hola, doctora Miriam. ¿Recuperaron? ¿Me escucha ahí? Se está cortando su audio. Hola. Hola, ahí la escuchamos. Se está cortando un poquito su audio. No sé si pueda revisar su conexión. Demos un momento para que se reintegre la doctora Miriam, por favor. Sí, muchas gracias. El desafío es crear fortalecimiento del binomio medicina basada en evidencias, medicina basada en valores. Para fortalecer el binomio medicina en evidencias, medicina basada en valores, es la respuesta para enfrentar la pandemia, porque una de las partes más importantes es precisamente de lo que ya nos había comentado el doctor de Hoyos, que es la comunicación de la ciencia. Entonces, si nosotros descuidamos la medicina basada en valores, que tiene que ver con la persona del paciente y su red de apoyo, entonces estamos creando una gran desconfianza de los sistemas sanitarios. Por lo tanto, una respuesta es fortalecer estos dos pies, la medicina basada en evidencia y la medicina basada en valores. Desde hace varios años, nuestro grupo transfuncional, en el que participan investigadores de varias áreas del conocimiento, tanto de humanidades como de áreas de ciencias naturales, hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la medicina basada en evidencias, medicina basada en valores, y tenemos una gran formación de investigadores y hemos trabajado con todas las tecnologías educativas a distancia para poder fomentar precisamente la medicina basada en valores, que ha estado un poco disociada de la medicina basada en evidencias. Y esto a través de un sistema de innovación en donde identificamos el problema, logramos diseñar una estrategia para innovar todo el proceso educativo sobre cómo fomentar y fortalecer valores en la población derechohabiente y en el personal de salud en nuestro caso, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a través de esto logramos mejorar el impacto de la atención sanitaria. Algo muy importante es que a la hora de trabajar con grupos transfuncionales de científicos, de humanidades y de ciencias naturales, hay una combinación de conocimientos tácitos y conocimientos explícitos, que hay una interacción, hay un recambio que hace una especie de reshuffling, intercambio entre los diferentes miembros del grupo, y esto hace que se crea un nuevo lenguaje en común, en donde los investigadores de ciencias naturales nos renovamos con los humanistas y los humanistas con
los de ciencias naturales. Y esto ha sido una etapa muy fructífera. Aquí les pongo un ejemplo, un estudio de caso que es el programa Código Infarto que desarrolla la doctora Gabriela Borrallo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde para poder llegar y realizar en tiempos de pandemia, que es un momento muy difícil porque los pacientes, con tal de no ir a un hospital, se esperan cuando tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular y ya llegan muy complicados. Con el sistema de código infarto, todo el proceso de ingreso al hospital para poder dar una respuesta inmediata. Pero la pandemia precisamente ha manifestado grandes retrasos en el tratamiento porque los pacientes no acuden a tiempo a los hospitales. Lo que llamamos nosotros la bioética translacional, en donde hay una transferencia de conocimiento desde la cama del paciente hasta los servicios sanitarios para desarrollar salud pública. Y todo esto tiene que ver con la bioética translacional y la medicina translacional, que tiene varias etapas: la etapa experimental, la etapa clínica, la etapa operativa y la etapa estratégica. En este caso, el programa Código Infarto ya está implementándose a nivel de estrategias de salud pública para que disminuyan el número de muertes por infarto del miocardio con una atención adecuada en tiempo y forma. Y entonces, este es un estudio muy interesante en donde se ha logrado hacer la traslación desde el conocimiento básico, del conocimiento de la clínica, hasta llegar a la parte operativa. Y tomando como en cuenta la medicina basada en valores, que tiene que ver con la persona como un multidimensional. No se trata de un órgano enfermo o de una situación particular, sino todas las dimensiones que implica la persona. Y al reconocer a la persona, se reconoce no solamente la persona del enfermo, sino también el personal de salud que en este momento de pandemia está trabajando en condiciones límite y que lo único que hace que resista es precisamente la vocación que tienen como personal de salud, lo que les da una identidad, una racionalidad y una trascendencia a través del amor, y eso es lo que hace que el personal de salud resista este tipo de situaciones límite. Y por eso en medicina tenemos una gran correlación clínica con materias humanísticas que permiten precisamente reforzar y tener el sentido de vida. Desde el punto de vista es muy importante hablar no solamente de la justicia distributiva, sino también de la justicia como capacidad para poder identificar las necesidades reales del paciente de una manera personalizada y poder identificar cuál es la mejor manera para apoyarlo. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante en donde estamos ante la necesidad del gran apoyo a los trastornos leves de la salud mental. ¿Cómo podría el sistema de salud responder a ese desafío? Y lo que hicimos fue un estudio de la literatura sobre la biblioterapia como una herramienta no farmacológica para mejorar y sostener la salud mental. Y lo que vimos es que aquí les presentamos lo que sería un roadmap en donde tenemos la preintervención, la intervención y la postintervención. Lo que podemos ver es que prácticamente puede funcionar para trastornos leves y medios de la salud mental en prácticamente todas las trastornos mentales, ansiedad, depresión, trastornos del sueño,
el tipo de estudio generalmente no se han hecho con gran evaluación del antes y del después, y lo que podemos observar es que la biblioterapia en la mayoría de los casos ha sido funcional, ha permitido mejorar y sostener la salud mental y favorece la autonomía, la autoestima y el desarrollo de comunicación efectiva entre el personal de salud y los pacientes. Y esta interesante es que la biblioterapia se puede hacer a distancia. Se pueden tener libros electrónicos que se les recomienda a los pacientes. En nuestro grupo transfuncional hemos desarrollado 2 libros importantes. Uno es Ética en Obra, el fomento de valores. Algo que hemos encontrado es que las enfermedades mentales a veces tienen como puente importante es los valores. La persona de conocer cuáles son los valores por los cuales se está moviendo. Entonces, el redescubrimiento de los valores es lo que fomentamos con este tipo de biblioterapia, y los valores se fortalecen y la persona tiene un sentido de vida. Esto es muy importante porque es una alternativa no farmacológica para el desafío de tantas personas con trastornos mentales que han aumentado considerablemente durante la pandemia. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica, cómo la autonomía tiene un efecto positivo con la biblioterapia, y eso mejora la calidad de vida de los pacientes. Algo que está muy en sintonía con esto, específicamente para el personal de salud, es el síndrome de el quemado. Este síndrome tiene que ver con las características de la pandemia, en donde las horas de trabajo tan prolongadas, el estrés por a veces no contar con los recursos sanitarios para atender a toda la población, han creado que aumenta considerablemente este síndrome en el personal de salud. Y lo que podemos notar es que hay un efecto tremendo entre los recursos que pueda poner el personal de salud y los valores que podemos visto, la calidad, la beneficia, no atención. Creo que se volvió a cortar la comunicación con la doctora Miriam, doctor Rubén. Sí. Cayó incluso, creo, su presentación. A ver, ahí va. Estamos viendo la presentación, pero no escuchamos, doctora. Tiene apagado su micrófono.
Perdón. No, no se preocupe. Entonces aquí vemos que tienen que ver mucho para disminuir precisamente este síndrome del quemado, en donde el respeto, el amor, la libertad y la justicia es lo que permite que los médicos puedan desarrollar horas y jornadas de trabajo límites. En otro aspecto que quisiera comentarles es cómo a través de la formación de grupos transfuncionales entre científicos, humanistas y científicos de ciencias naturales, tenemos casos muy interesantes, por ejemplo, el desarrollo de nuevos fármacos para las enfermedades conformacionales como la enfermedad de Alzheimer, y esto se debe a que precisamente hay una comunicación de ideas, conceptos, herramientas, metodologías que se comparten en un grupo transfuncional y que esto va llenando los vacíos epistémicos que ocurren a lo largo de todo el desarrollo de una innovación. Y es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, ya lo había comentado la doctora Mayra, en cómo es tan importante que en un equipo de investigación estén todas las áreas del conocimiento, porque todas tienen una razón de ser para el desarrollo de una innovación y para hacer frente a los desafíos farmacológicos, terapéuticos y de diagnóstico que tienen enfermedades tan graves como las enfermedades conformacionales. Y algo muy interesante es cómo a través de grupos transfuncionales hemos logrado trabajar. Aquí tienen, por ejemplo, todos los biomarcadores que se utilizan para la identificación de fallas de células beta en el caso de diabetes y cómo potencialmente un biomarcador que tiene que ver con las enfermedades conformacionales que son los oligómeros citotóxicos del YAPP podría sustituir a muchos de los biomarcadores que se utilizan en este momento para identificar la falla temprana de la célula beta, porque como ustedes saben, en la persona con diabetes el estándar de oro es la curva de tolerancia a la glucosa, que para que se manifieste alterada tiene que haber disminuido el 70% de la célula beta del páncreas. Es decir, que estamos haciendo un diagnóstico muy tardío. Y con este nuevo biomarcador que le llamamos RIAO, que son Real IAPP Amyloid Oligomer, es posible identificar un daño temprano a la célula beta y podría sustituir hasta 13 diferentes indicadores del daño a la célula beta. Esto está en plan de desarrollo y también pues es una idea muy importante de el trabajo multidisciplinario y transfuncional es lo que va a significar el avance de la ciencia en México y que ha constituido el avance de la ciencia a nivel mundial. Quiero agradecer al grupo transfuncional que está formado por varios investigadores. Tenemos del CIECAS, de diferentes partes y además del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias por su atención y disculpas por todos los inconvenientes de la transmisión. Al contrario, doctora Miriam, muchísimas gracias por su participación. Los inconvenientes técnicos, bueno, nos rebasan a final de cuentas. La tecnología